Buenos días, hermanos. No es por ser dirían acá. Voy a pedirle a la multitud que está atrás si se puede acercar. Lo siento muy lejos, hermanos. Yo sé que ustedes son especiales para mí, para que estemos aquí como la maestra. Los del fondo, por favor. Se me separan y vienen al frente. Cecil, ya mucho café. Tranquilo, si se duerme yo le despierto, no se preocupe. Todos, hermanos, todos sabemos lo que es trabajar, ir por las nietas, traerlas. Así que también, antes que me olvide, no sé quién eligió las alabanzas. Me imagino que Ami, no sé si lo hizo acorde al estudio. ¿Verdad que sí? Estuvo estudiando. Entonces voy a pedirle, sí, que predique Ami, que vamos a cantar antes, porque yo sé que me voy a olvidar porque pienso muchas cosas, pero después no las digo. Que la cantemos al final, ¿está bien? Para que ya están avisados, gente de multimedia y alabanza, que la cantemos al principio. ¿Todos saben qué toca hoy? ¿Qué capítulo toca? De Josué. Que no sea la esposa del pastor. 6. ¿Ah? Ahora, lo estoy ayudando y todo, hermano. Sé que me está vacilando, ¿verdad? 5. Muy bien. Yo quería que me toque el 6, porque como me tocó Raab, yo quería, porque en el 6 hay más acción, sacar los muros y toda la cosa. Entonces, yo quería que, pero bueno, me tocó el 5. Pero yo sé por qué me tocó el 5. Bueno, Dios sabe por qué me tocó el 5. No le voy a decir. Pero no voy a orar, porque creo que la oración de Pan, si prestaban atención, creo que fue suficiente. Con introducción a la obediencia, como hemos alabado al Señor y hemos orado para que el Señor nos hable, que sea su palabra y no sea yo, sino su palabra. Entonces en esta mañana sí le voy a pedir que cuando leamos el pasaje, que si vos lees este pasaje en la mañana, 5 o 6, a la hora que te levantes, 7, algunos quizás se levanten a las 8, otros bendecidos. Yo sé que si lees este pasaje a esa hora te va a dar sueño, ¿está bien? Pero no es la hora y no es el caso. Vamos a leerlo con una mente de que cada vez que leemos la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, leámoslo con la intención, a sabiendas que es su palabra, a sabiendas que tiene un propósito, y que cada letra y cada coma ahí puesta tiene una razón. ¿Está bien? Salvo cuando leemos la genealogía, que es aburrido, pero también tiene un propósito, ¿verdad? Pero sí, vamos a leerlo con esa actitud. Vamos a leerlo rapidito, ¿ok? Bueno, no lo voy a leer todo. Voy a leer hasta el 7 u 8 para hacer una pausa ahí y ahí hacemos un resumen. Josué capítulo 5 dice: Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino.
Y el 8 dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. ¿Ok? Hasta aquí la historia está aburrida. Y para los hombres, dolorosa. ¿Ok? Yo sé que las mujeres sufren más que los hombres, pensando en el parto, ¿no? Quiero hacer esa... Imagínense mujeres, cuando hablamos de circuncisión, para las que son mamás, yo me imagino circuncisión como un parto, que tampoco la he vivido, gracias a Dios. Sí, que no somos judíos, pero para que nos demos un poquito esa idea. Vamos a resumir un poco lo que estábamos hablando. La semana pasada vimos capítulo 4, ¿ok? Y se acuerdan lo que pasó específicamente en el capítulo 4, más que nada, a ver, alguien ahí cortito, rapidito, para ver si estamos todos en sintonía. Porque estamos viendo esta serie en Netflix de Josué, vamos por la temporada 1, capítulo 5. Entonces, vamos a ponerle emoción. ¿Se acuerdan qué pasó en la temporada, en el capítulo anterior? Sí. Las piedras. Después de haber que cruzamos el río, lo cruzamos con pan, ¿se acuerdan? Capítulo 3. Y luego tenemos las piedras, mandato que dejó el Señor, que lo vimos con Víctor, el capítulo anterior, que era, ¿por qué razón iban las piedras? Recordatorio de lo que Dios había hecho, ¿ok? El pueblo de Israel acababa de cruzar el río Jordán. Y Pan nos explicó, y vimos un poquito, que el río Jordán no fue como el mar, que se había abierto el mar en dos. El río fue como si hubiese sido una represa, ¿ok? Kilómetros arriba, se habían parado, ¿ok? Y de ahí para abajo no había ¿qué? Agua, ¿verdad? Era un río, no era un mar. Entonces el río corre en una sola dirección. Si vos pones una represa o cortás el río en un punto, el resto desemboca y queda el río seco, ¿ok? Eso fue lo que pasó y así fue como cruzó el pueblo de Israel. ¿Está bien? Por eso, ahora cuando vemos en el versículo 1, dice que habían temido por lo que Dios había hecho. Y cabe destacar que en esta época del año, de lluvia, de cosecha, ¿ok? Por eso dice que todos los que estaban, ahí vemos el versículo 1, dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán. El versículo 1 nos introduce diciendo que los que estaban alrededor del Jordán y cerca del mar muerto, o sea, al final del Jordán, habían escuchado esta maravilla. Y no fue solo porque habían escuchado, imagínense que estaba en época de lluvia, como aquí. O sea, si vos te vas al interior, en esta época de lluvia, a bañar un río, hay altas probabilidades, que dice hermana, que no vuelvas. Por las lluvias, por las crecientes, ¿no? Nosotros los argentinos no sabemos mucho de eso porque no es clima tropical, pero yo lo aprendí aquí en Costa Rica. Esto es parecido, era épocas de lluvia, época de cosecha, los ríos estaban crecidos, con corriente. Entonces, llamó la atención a los agricultores, a las cosechas, a los pueblos que vivían a orilla del río. ¿Qué pasó? Que se secó, porque no hay agua. ¿Qué está pasando? Como el canal, ¿verdad? Hey, no tengo agua para el canal. Pero si en época que está lloviendo, en época que está crecida, porque el río está seco, entonces ahí es donde se corrió. Pasa que ¿qué pasó? Es que el pueblo de Israel está cruzando el Jordán. Entonces, de ahí para abajo, todos los que vivían alrededor del río no solo escucharon, sino que vieron que el río estaba seco. Entonces, algo que no habían visto en sus vidas, y me imagino que no se volvió a repetir, que probablemente puede que haya pasado, sí, pero en verano, cuando no llueve. Pero esto pasó, no fue un evento. Si ustedes se pueden ver History Channel, Discovery Channel, no va a faltar un loco que va a decir, puede que hubo sequía, vieron esa traducción latina. Pero no es el caso. No hay forma de explicarlo naturalmente. Por eso, todos los que estaban alrededor estaban ¿qué dice el versículo 1? ¿Cómo estaban? Asustados, temidos. ¿Ok? Y ahí el título del mensaje puse que dice, obediencia que lleva a la victoria. Iba a tocar y ese no es mi teléfono. Obediencia que lleva a la victoria. Si prestamos atención, este capítulo, hay varios mandamientos y hay varias reacciones.
Nosotros acabamos de leer, vamos a pasar a la próxima, que los pueblos estaban temiendo. O sea, los pueblos alrededor sabían, comprendían, vieron y escucharon que Israel tenía un Dios. Y un Dios grande, fuerte y poderoso. O sea, los pueblos sabían que no había forma de ganarle al pueblo de Israel. Por lo que habían visto y por lo que habían escuchado. Pero nosotros ahora sabemos algo, y el pueblo sabía algo que los de alrededor no sabían. ¿Ok? Que este pueblo llevaba más de 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque les gustaba el desierto. Por desobediencia. Si usted se pone a leer, y nos podemos ver el mapa, que no lo traje, me lo puse ahí, cuando Juan lo mostró, de Egipto a Jericó, por la ruta normal, sin abrir ningún mar, ningún río, siguiendo, caminando, un pueblo entero judío, se estima que el pueblo debía haber durado promedio de un mes, días menos, días más. O sea, el pueblo de Israel, que si hubiesen seguido la ruta que hay que seguir a la tierra de Canaán, a Jericó, que es el primer pueblo que ellos van no a conquistar, pero sí a derribar los muros y empezar a tomar la tierra prometida, esa ruta normal, en obediencia, el pueblo de Israel hubiese tardado un mes. Digamos que hubieron inconvenientes, se enfermaron, qué sé yo, bla, 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 atrasos, 2 meses, cuanto mucho. Llovió, tuvimos que parar, estamos cansados, 2 meses, cuanto mucho. Pero este camino, estuvieron divagando en el desierto, fue de 40 años. Demasiado tiempo. Y una de las razones es la desobediencia. Bueno, la razón principal es la desobediencia. Porque el Señor dijo que todo este pueblo desobediente, dice que no iban a ver la tierra prometida. Pero de ese pueblo desobediente tuvo hijos, que esa nueva generación que nació en el desierto sí iba a ver la guerra prometida. Incluso el mismo Moisés no pudo ver la guerra prometida porque, como nos vimos anteriormente, el Señor le dijo que le hablara a la piedra. Moisés se desesperó y le pegó a la piedra. Y el mismo Moisés se perdió la bendición de ver la tierra prometida, incluso antes de cruzar el Jordán. Pero acá vamos a ver que lamentablemente todo lo que habían pasado fue por desobediencia. Y ahí vemos que dice, Dios detiene al enemigo, bueno, para dar tiempo a la preparación. Dios ya estaba haciendo, los planes de Dios, eso que nos quede claro, Él tiene planes y tiene un propósito. Y Él lo va a hacer, con o sin vos, o sin mí, Dios lo va a hacer. Él tiene un plan. Tarde o temprano, en un mes, en 40 años, pero Dios va a cumplir su promesa y va a ejecutar su plan. En este caso, que era la tierra prometida, Dios ya se la estaba preparando. Pero lo que los pueblos no sabían era que el pueblo venía de divagar y tenía ya varios años de desobediencia. Dice que, bueno, los reyes cananeos se acordaban a ver lo que se había hecho. Dios preparó el terreno espiritual, o sea, el corazón, ya espiritualmente estaban derrotados. Cuando vimos Rahab también en el capítulo 2, ella misma les dijo, el pueblo desfallece, temen de que ustedes vienen. Ya espiritualmente ya estaban derrotados, Jericó y los cananeos. Pero ahora vamos a ver una renovación del pacto. Dice, como leímos recién, vimos, se repite varias veces la palabra circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? No traje imágenes de eso. ¿Qué es la circuncisión? ¿Alguien sabe qué es la circuncisión? ¿Me puede explicar? Gráficamente. Bueno, no vamos a ser tan gráficos, pero el origen de la circuncisión es un mandato que le da Dios a Abraham, ¿okay?, con sus hijos en señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, que él había sido pueblo escogido y apartado para Dios. Y los descendientes de Abraham, cada vez que nacían, a las semanas, dice que se les debía de cortar el prepucio,
del pene. Hablemos, ¿verdad? Era cuando nacían, gracias a Dios. ¿Ok? Es que muchos no se acordaban, pero era una marca que tenían los hombres de Israel, que eran apartados pueblo de Dios y que pertenecían a ese pueblo. ¿Ok? Entonces, como hombres, nosotros, como hombres, que es un miembro, igual las mujeres también, que usamos todos los días para ir al baño, y que es un miembro visible, porque a diferencia del aparato reproductor de la mujer, el nuestro es externo y el de la mujer es interno. Entonces, como hombre, si vas al baño, usted va, lo ve, y la mayoría de los hombres orinamos de pie. En aquel tiempo no era la excepción porque no se había inventado el inodoro. Entonces, cada día que vos ibas a hacer tu necesidad, que era orinar, te acordabas que eras judío, que ese era un pacto de que era apartado del Señor, pueblo escogido por Dios. ¿Está bien? Por si alguna vez te preguntaste, que esa es una de las explicaciones. Y además de que uno también era una marca física para distinguirse de los otros pueblos, de que eran del pueblo de Israel. Y resulta que esta nueva generación no estaba circuncidada. Y aquí el detalle es por qué no estaba circuncidada esta generación. Dice, lo vimos recién, que los que salieron de Egipto, los que estaban en Egipto, sí estaban circuncidados, pero los que nacieron en el desierto, en el camino, no estaban circuncidados. La pregunta es, ¿por qué no? ¿No habían cuchillos? ¿No sabían cómo hacerlo? ¿No les dio tiempo? Hay una palabra, solo una palabra, y esa es, la escuché por ahí creo, desobediencia. ¿De quién? ¿Desobediencia de quién? Ajá, y un poquito más fino, específicamente de los padres. Porque la circuncisión no es que el niño nace a las semanas y dice, papi, me quiero circuncidar. Es una decisión que deben de tomar y ejecutar los padres. Y esta es la generación, casualmente, que no solo en la circuncisión, sino que en varios aspectos estaba siendo desobediente y rebelde. Y un reflejo claro en la circuncisión. O sea, es una mezcla clara de que este pueblo estaba viviendo en desobediencia. Y en 40 entonces puede haber, en este evento que había que circuncidar a todos, puede haber un niño de meses, un niño de 1 año, como un muchacho de 39, que puede haber nacido el primer año, que no fue circuncidado, y pobrecito él de 39, pero bueno, le tocó. Porque acá no especifica edad, dice que todo el que nació en el desierto 40 años tiene que ser circuncidado. Entonces se rompió la tradición de que era cuando recién nacía. Pudo haber sido 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y pobrecito, los que tenían más de, ya tenían conciencia. 18, 19, 20, 30, o como yo, 39. Redondémoslo en 40. Pero bueno, había que hacerlo. Yo puse por ahí, obedecer aunque duela. ¿Ok? Tocó. Porque de chiquito ni nos enteramos. Vos no te acordás cuando te cortaban el cordón umbilical. No te acordás cuando saliste del vientre de tu madre, que fue la primer bocanada de aire y llorabas. No te acordás de eso. Yo ni me acuerdo cuando me tienen que cambiar el pañal. Y los que seguían la tradición no se acuerdan cuando fueron circuncidados. Pero en este caso, a algunos sí les tocó. Y ahí vemos más adelante que dice, el versículo 8 dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y todos sabemos que sanar una herida lleva tiempo, dolor, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que sanaron. Y entonces ahora sí, pasamos al 9, que dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Ahí dice que fue quitado el oprobio. ¿Qué significa oprobio? Vergüenza. ¿Y cuál era la vergüenza? Que ellos eran esclavos, ¿ok? De Egipto.
Ellos no eran conocidos antes de estos eventos, de los milagros, ellos no eran conocidos como el pueblo de Dios. La fama de ellos era los israelitas esclavos de Egipto. ¿Ok? El Señor en este lapso, el Dios en este lapso de estos 40 años y a medida de este proceso, Dios no solo lo usó para trabajar en un pueblo desobediente, sino que también estas obras que Él hizo, que fueron escuchando, la usó para limpiar el nombre de su pueblo, el oprobio, la vergüenza, ¿ok? Por medio de la obediencia. Él dice, hoy te he quitado a vosotros el oprobio de Egipto. Obediencia dice que restaura la identidad del pueblo santo. A Dios, como vimos recién, había hecho una promesa a Abraham, que iba a ser una nación, ¿qué? Pequeña, grande, y que en ti iban a ser benditas todas las naciones. Eso le ha dicho Dios a Abraham, eso era el pueblo de Israel, pero resulta que 40 años atrás, ¿dónde estaba el pueblo de Israel? Eran esclavos, castigados, menospreciados, eran todo lo contrario a lo que Dios le había prometido a Abraham. Pero eso fue por su desobediencia, por su pecado. Ahora vemos que Dios está limpiando esa vergüenza de ser esclavos. Ese día dice, ok, les vuelvo, hoy volvemos a hacer el pacto que hice con Abraham. Hoy empezamos de vuelta. Les repito esa frase. Hoy empezamos de vuelta. Y como el Dios empezó otra vez de vuelta, retomó la promesa con la circuncisión, está retomando la promesa que le hizo a Abraham. No sé cómo está tu vida, pero hoy quizá Dios quiere empezar de vuelta contigo. ¿Ok? Hoy quizá quiere retomar la promesa que te dio, que tiene con tu vida. Él ya te dijo, recibiste a Cristo como Salvador, vas a recibir la tierra prometida que es el cielo, sí, pero para tu vida en esta tierra tengo un propósito. Y hoy quiero que lo retomemos. No es que estoy diciendo que hoy se van a circuncidar los varones, tranquilos, no se preocupen, pero hoy, al igual que el pueblo de Israel, hoy tú puedes retomar sus promesas y el propósito que Dios tiene para tu vida. Alguien que me busque Romanos 2, 28 al 29, y ahí vemos sobre la circuncisión del corazón. Y otra persona que me busque Hebreos 12, 14, por favor. El que tenga Romanos 2, 28, 29, dígame, ¿lo puede leer? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. La circuncisión nuestra, los cristianos de hoy, no es física, es espiritual, que podemos decir es una marca. Y Efesios nos dice que esa marca es, ¿cuál es nuestra marca de que somos hijos de Dios, escogidos pueblos suyos? Arras del Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros. Es la marca espiritual de que somos apartados, pueblo suyo y escogidos. Nosotros ya hemos sido apartados y marcados como pueblo. Y nuestra circuncisión, nuestra marca es el Espíritu Santo. ¿Ok? Que recordemos que el Espíritu Santo no descendió en los creyentes hasta que el Señor Jesucristo ascendió, que es la iglesia, que somos nosotros ahora. Esa es nuestra nueva marca, a diferencia de los judíos, que era la circuncisión. Gracias a Dios, decimos los varones. Amén. Hebreos 12, 14. ¿Quién lo tiene lo puede leer? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ok. ¿Qué tiene que ver esto? La paz y la santidad, que es un evento en el cual ellos estaban retomando y limpiándose, purificando y retomando la obediencia con el pueblo de Dios. ¿Ok? Estaban dejando atrás su vida de desobediencia y estaban marcando con la circuncisión que a partir de hoy vamos a empezar a seguir todo aquello de lo que el Señor nos dice, y vamos a ver ahora más adelante de qué se trata. Voy a ver acá, si quiere lo pasa Darío. Ok. Dice que la obediencia reconoce la provisión de Dios. Vamos a ver un poquito más. Y dice el versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron
la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Acá vemos otro evento diferente. Vimos que no habían sido circuncidados y que el Señor los mandó a circuncidar. Ahora nos está contando que después de este evento pasaron a celebrar la Pascua. ¿Qué era la Pascua? ¿Qué celebraban la Pascua? La salida de Egipto, ¿ok? Que ahí puse la redención, la salida de Egipto, que Dios los había redimido y salvado, había quitado de Egipto. Entonces, ¿qué era la Pascua? Que celebrar, que comían los panes sin levadura, el cordero, y eso era para recordar que el Señor los había liberado del pueblo de Egipto. Era para que ellos recordaran, así como nosotros, una vez al mes, tomamos la Santa Cena y recordamos el cordero nuestro que murió en la cruz, la sangre, su cuerpo y la sangre. Ellos recordaban que habían sido liberados de Egipto por el sacrificio de ese cordero, ¿verdad? Entonces era en memoria de lo que Dios había hecho. Y este evento no es un simple rito, como la Santa Cena no es un simple rito. Tiene un propósito en nuestra vida y debería tener un propósito en nuestra vida, que es recordar, y ese recordatorio aumenta nuestra fe. Y no solo pensemos en la salvación, en la Santa Cena o en la Pascua. ¿Cuántas veces vos te has tomado el trabajo de pensar de las obras que ha hecho Dios con tu vida? Yo sé que los jóvenes deben tener también, yo sé que sí, pero cuanto más viejos nos hacemos, deberíamos de tener, ¿verdad? A pesar de los años, más eventos de fe o de bendición que recordar. Pero vete aquí que cuando viene la lucha o se nos avecina una lucha, como en este caso que es conquistar Jericó, nosotros nos olvidamos. Dígame si estoy equivocado. ¿Quién de acá ha sido bendecido por Dios? Piense, aunque sea en una. Ok. Más allá, además de la salvación en Cristo Jesús, del perdón de pecados, yo estoy más que seguro que hemos sido, y si no recordás ahora, ¿cuándo fue la última vez que Dios te ha bendecido, que Dios ha hecho un milagro en tu vida? Entonces presta atención a la palabra de Dios hoy, presta atención a tu vida, porque yo estoy seguro que Dios quiere hacer milagros en tu vida, quiere manifestarse en su vida, pero a veces, como somos como el pueblo de Israel, estamos en desobediencia, no lo vemos. ¿Ok? Y uno de los eventos, en este caso la Pascua, es para recordar las bendiciones que ha hecho Dios en nuestra vida. Nosotros de vez en cuando tratamos de hablar con nuestros hijos y contarles lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios ha hecho en su vida. Por ejemplo, en el caso de Emma, los que conocen de 9 años ya, mi esposa se ha sentado con ella y le ha explicado cómo fue el proceso de parto de ella, y cada vez que mi esposa le cuenta, ella llora, ¿verdad? Bueno, a mí también estuvo, ¿verdad? ¿Se acuerda? Bueno, el caso de mi hija Emma, uno de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida como matrimonio es, primero, que el test, bueno, fueron varios tests que salía positivo, ¿ok? Hasta ahí todo bien. Pasaban las semanas, salía positivo. Bueno, espérense, te aconsejan siempre, ¿verdad? Más que sos primerizo, todo te da miedo. Espérense tantas semanas y van al doctor. Esperamos, vamos, ultrasonido, no se ve nada. ¿Cuántas semanas? 8 o 6 semanas, por ahí. No se ve nada. Bueno, esperemos una semanita más. Una semanita más. No se ve nada. Ahora van a entender por qué es pequeñita. Nada. Bueno, que análisis de sangre, que vaya para allá, que después por una semana teníamos que ir a hacer análisis cada día de sangre para ver si aumentaban los niveles, que no sé cuáles son, para ver si estaba embarazada. Y sí, el análisis de sangre seguía diciendo que Julie estaba embarazada, pero vamos al ultrasonido, no se veía nada. Ya sea necio, no se ve nada.
A lo que nos dice este doctor, dice, vea, ya al final se ve una bolsita por allá, que yo ni la veía, ¿verdad? Vacía, nada tampoco. Estaba la bolsita, pero estaba vacía. Y se vea, no hay, ya para esta semana se debería ver, no sé qué, bla, 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 el feto, qué sé yo, dice, lo que yo les recomiendo, que no pegó, que hagan un legrado, ¿verdad? Que era limpiar. Y nos hizo una oferta, dice, ¿por cuánto? $2,000. Que no teníamos, pero era un ofertón. $2,000, hoy mismo se lo hago, dice. Y ya para que, por la salud de su esposa, porque ahí no hay bebé y eso puede tener una infección, bla, 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 bla. Ya todos asustados, ¿no? Y ustedes saben que si una mujer que está esperando un hijo, que digan que no hay nada, es como que te digan que no te van a dar, peor todavía que no hay décimo, hermano. Peor. Qué fea la comparación, pero como los hombres no entendemos eso, yo hasta el día de hoy sé que no voy a entender esa sensación porque yo no sé lo que es la mujer tener el vientre. O sea, a mí como padre me dolió, pero no me quiero imaginar como mujer la ilusión de tener un bebé y que digan no hay nada, hay que quitar eso, esa bolsita que ve ahí. Bueno, hacer la historia, vamos, nos aconsejan, vayan al Santo Tomás, vamos al Santo Tomás, no se ve nada tampoco. Y nos dicen, vean, no podemos operar sin estar seguros, entonces vamos a darle una semana más. Yo creo que nunca oramos tanto como esa semana. Pero sí me acuerdo que hicimos una oración. Primero dejar las manos de Dios. Dios, si viene, viene, y si no viene, no viene. Y si viene, es tuya, no es de nosotros. O sea, la vida, ¿quién la da al final? Dios. ¿Qué podemos hacer más nosotros que eso? Y ya, y descansar. Creo que sí nos tranquilizamos un poco, no sé mi esposa, porque... Pero bueno, fuimos, todavía me acuerdo, hasta llevamos a los niños del albergue, porque estamos quedando en el albergue. Los pobrecitos tuvieron que esperar en el hospital también. Y ya, yo no pude pasar porque era Santo Tomás. Entonces pasó solo a mi esposa y sí, ahí dice que se veía la lenteja que latía. Y ya, ahí está el primer milagro. Y ya después de ahí, cada vez que íbamos a un doctor, dice, ¿hace cuánto fue la última regla? Tal. Pero eso fue, el bebé debería tener 3 meses y se veía de 1 mes. Así hasta el último mes, ¿verdad? Siempre fue así. Y bueno, llegó el 8º mes, fuimos a una cita y solo estaba, el doctor dijo, vea mamá, hay que hacer cesárea porque la panza no tiene líquido amniótico, bla, bla, bla. Bueno, y salió. La cosa es que desde que nos dijeron de que no había vida, que había que operar, ahí está la vida. Y siempre fue pequeñita, desde el primer día. Entonces cuando ustedes la ven y le dicen, ¿cuántos años tiene? 9. ¡Ay, qué chiquitita! Bueno, sí, pero es un milagro del Señor. Casi siempre el mejor promedio, dibuja mejor que yo, sabe más inglés que yo, la salud, salvo la alergia, excelente, come que da calambre, aunque usted la vea. Ayer le decíamos a Derek, come más que Derek. Yo sé que no es parte del mensaje que estoy hablando de mí y mi hija, pero no es hablar de mí, mi hija y mi esposa, es hablar del milagro de Dios. Y si yo no lo reconozco de dentro para afuera, si yo no lo recuerdo, si mi esposa no se lo dice a mi hija, Dios no es glorificado y que Dios debe ser glorificado en eso. ¿Me explico? Y yo no sé, y tengo más milagros, o sea, yo les puedo chorrear milagros. El carro que yo vengo a la iglesia hoy es un milagro, hermano, no me costó ni un centavo, solo traspaso. Y si yo no se lo digo, usted puede decir, ay, este está vendiendo droga. No. Dice, esto de los albergues deja plata. Nada, mi hija lo pensó, ¿verdad? Sí, está. Ahí está la explicación, Eric dice, ¿por qué hay camionetas? No, es Dios. Y yo cada vez que me levanto de la mañana y veo a mi hija con vida, con salud, que se despierta, y salgo afuera y veo el carro en el garaje, es Dios, y yo tengo que ver y reconocer que es Dios en mi vida haciendo milagros. Porque yo he dejado mi país, mi trabajo, me quedé sin plata, voy a ir a estudiar, volví a dejar Costa Rica, me casé, volví a quedar sin plata, no es por el casamiento, me vine a Panamá, empecé de vuelta
terminó el ministerio, me fui a Costa Rica otra vez sin plata, sin trabajo. Es Costa Rica otra vez, me volví a quedar sin trabajo, me volví a quedar sin plata. Pusimos un negocio, Dios me lo dio. Vendimos el negocio, me quedó un poquito de plata esta vez sí. Esta vez tenía algo ahorradito porque ya sabía cómo venía el asunto. Pero me volví a quedar sin trabajo, me volví a ir del país. Y Dios siempre estuvo ahí. Y hablaba con mi hijo el otro día, hablábamos, Señor, ¿por qué? Porque yo soy excelente en lo que hago, porque soy un genio, porque soy un especialista. No, a veces tomas la decisión de obedecer, y no es que sea el hombre más obediente del mundo, pero cuando tomas la decisión de obedecer, Dios te bendice. Es más, el pueblo de Israel, aunque estaba en desobediencia, ¿qué recibía todos los días? Maná. No salían a cosechar, no salían a sembrar, no salían a trabajar, y tenían el maná. Y la ropa de ellos, si mal no recuerdan, dicen que en 40 años no se gastaba. Estaría bueno eso. Tiemblan los vendedores de ropa. Ni Zara, ni la ropa que se te ocurra, Nike, Adidas, no se les gastaba, no tenían que comprar ropa, no tenían que comprar... Víctor, imagínate, no tener que comprar ropa a los hijos, no tener que comprar comida. Intacto nos quedaría, ¿verdad? A fin de mes la plata nos quedaría limpia. Pero el pueblo de Israel, en su desobediencia, no se le añaba la ropa, no le faltaba más. Porque el Señor se los prometió y se los dio. Tengo más milagros para contarles, pero no los voy a aburrir. Como dije la otra vez al grupo, compren mi libro en Amazon. Sí, ahí están. Bendiciones y milagros de un hombre desobediente se llama. Ok, ahí vemos. Cambió la provisión, dice que del maná, acabamos de leer, a los frutos de la tierra. ¿Por qué? Porque ya estaba terminando el ciclo del desierto. Y también la fe debe avanzar. Mi fe debe avanzar. Ahora, de recibir el pan todos los días, es como que te llegue pedidos ya todos los días a tu casa, básicamente, a tener que trabajar, que te llegue, imagínate que te llegue Troy todos los días con un combo gratis sin tener que pagar. Eso era el maná. ¿Ok? Más o menos. Del cielo, así, un ángel del cielo. Era así. Pero en este caso ya cambió, ya no viene gratis. Ahora aquí está la comida, pero ustedes tienen que buscarla, sembrarla, cosecharla, cocinarla. ¿Ok? Ahora a ponerse las pilas y a trabajar. El fruto de la tierra. Dice que Dios da nueva provisión cuando caminamos en obediencia. No te estanques, lo nuevo de Dios requiere madurez y fe. ¿Quién de ustedes alguna vez se ha sentido estancado? Y especialmente hablando espiritualmente. Que cuando estamos estancados espiritualmente es una cadena. Nuestra vida se vuelve monótona, aburrida, cansada, sentimos que todo está o igual o mal, ¿verdad? No sé a quién alguna vez le pasó el levantarse todos los días, que ir a trabajar, que ir a esto, que ir a esto. No estoy diciendo que cuando te sientas así estés en pecado, ¿ok? Pero si evaluemos especialmente nuestro estancamiento espiritual. ¿Está bien? Nuestra vida espiritual requiere un avance, ¿ok? Un progreso. De chiquito, yo me levantaba, mamá me hacía el desayuno, estaba la comida ahí, me desayunaba, iba a la escuela, y vos de pequeño no te preocupabas si hay que comprar la comida esta semana. Eso se encargaba tu papá. A medida que vas creciendo y vas madurando, espero yo, ya toca una etapa de la vida en la que ya no dependo de papá y mamá. Ya tengo que ver yo, velar por mi vida y buscar, y así es espiritualmente es lo mismo, y lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Y vamos a ver en Deuteronomio 8:3 que la comida no es solo física. Dice, yo lo puse mal, Deuteronomio 8:3. Y vamos a cerrar ahí con Filipenses 4:19. Ya me pasé de tiempo por contar historias. Siempre digo que va a ser corto y no lo soy. Y te afligió, 8:3. Sí. Y
te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Y cuando hablamos de comida espiritual que debo vivir yo, es porque a veces estamos pasando hambruna o necesidad espiritual porque no estamos yendo. Ahora yo me pregunto, ¿tu alimento espiritual es el de los domingos? ¿Es del que sea acá? O sea, tu vida espiritual, tu conocimiento de Dios y de la Biblia, ¿está dependiendo de lo que escucho los domingos o el sábado bíblico? Del maná, o sea, no lo preparo yo, lo prepara alguien y me lo dice. Hay dos peligros. Primero, que es poco, no te estás nutriendo bien. Segundo, ¿qué pasaría, te pregunto yo, si tú comerías todos los días McDonald's, además de quedarte pobre? ¿Qué te pasaría nutricionalmente? Tu salud, estarías mal, engordándote, un montón de efectos que otros saben más. Si vos dependes de algo que te dan los demás, por ejemplo, yo hice esa diapositiva, yo le estoy, por la bendición del Señor, este privilegio de enseñar, pero no significa, tú también tienes que nutrirte solo. Yo te puedo dar a vos una aplicación, te puedo decir a vos qué veo, qué Dios me habló en este pasaje. Te explico yo qué hice la Biblia. Pero no es lo mismo a que vos te sientes en tu casa, que vos leas la Biblia así, a ver con qué me nutro yo de esta comida espiritual para mí. ¿Qué Dios tiene para mí? Porque primero, no es lo mismo tu sistema digestivo que el mío. Mi esposa se enoja porque yo como mucho y no estoy panzón, pero no tan gordo. Otras personas comen lo mismo y se engordan. A mí se enoja porque no come gluten, dice, ay, no adelgazo. Porque el organismo es diferente, ¿ok? Está bien, porque nuestro organismo es diferente y espiritualmente y como personas Dios nos hizo diferente. Entonces Josué 5 quizá no tenga el mismo impacto de alimentación en mi vida que la de Abel, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, Abel no puede depender de lo que yo le enseñe a Santiago. Quizás Dios en este momento le esté hablando de otra forma que yo no estoy mencionando aquí con el capítulo de Josué 5. Porque no es lo mismo que compres todo preparado a que compres los ingredientes y vayas a tu casa y vos te lo prepares. Tomatito, verdurita, fresquita, limpia, que te aseguras que es natural, que te aseguras que está hecho que los condimentos, que todo lo que le pones es natural, es sano, fresco y que te va a hacer bien. A que yo te prepare un mensaje y te lo dé y cómo estás 100% seguro de todo lo que yo te estoy diciendo es verdad. Y la única forma que lo sepas es estudiando. Entonces no puedes confiarte que yo o cualquier persona que te alimente espiritualmente te va a hacer bien, o que tiene que ser así. Incluso ahí es donde empiezan también los errores teológicos, las falsas enseñanzas y la gente que es arrastrada porque viven dependiendo de lo que le enseña a los demás. El avance espiritual, creo que la mayoría acá ya somos cristianos de años. Esto es un empujoncito. Esto es una enseñanza de Dios a la congregación. ¿Ok? Es un compartir. Pero vos y yo nos debemos de alimentar individualmente de la palabra. Porque si no, entonces, primer aviso, si estás dependiendo espiritualmente de lo que se enseña solamente acá, entonces déjame decirte que estás estancado espiritualmente. Porque estás dependiendo de lo que te dice Víctor, de lo que te dice Pablo, que dice Santiago o al que le toque predicar. Y en esa preparación se está perdiendo esa comunicación y ese crecimiento que Dios quiere tener contigo. Bueno, vamos a pasar al próximo para atrasarnos, porque está hablando de la provisión. Y esta parte sí, el final me encanta.
Acá viene, empieza la acción y después continuará en el próximo capítulo. Vamos a leer ahora sí del 13 al final, ya terminamos. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice el Señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Por favor, prestemos atención a cómo termina este capítulo. Las últimas palabras dice, lean conmigo: y Josué así lo hizo. Resúmame eso en una palabra. ¿De qué trata el capítulo? Obediencia. ¿De qué se trata mi vida? Obediencia. Hace poco hablaba con una persona y me dice: no sé qué hacer, estoy confundido. Porque hay etapas que estamos confundidos, ¿verdad? Y no sé qué hacer, para dónde correr. Y a veces es calmarnos y ser obediente. Cada uno sabe qué tiene que hacer todos los días. Y yo estoy seguro que cada uno sabe qué tiene que hacer todos los días. Yo, Santiago Daniel Dorado, como padre, tengo que levantarme. A mí me toca levantar a mis hijas, ¿verdad? Mientras mi esposa alista los uniformes y las peina, me toca hacerles el desayuno. ¿Ok? Corre. Las llevo a la escuela. Ya, yo sé, esa es la rutina. ¿Okay? Hay una rutina que tenemos que hacer. Dentro de esa rutina, que cada uno tiene su propia rutina, sabemos que en esa rutina yo tengo que obedecer a Dios. Si yo llego y veo a mi esposa y desayunamos juntos y oramos juntos, ¿qué me dice Dios que tengo que hacer con mi esposa? Los que somos casados. ¿Qué tengo que hacer el hombre con su esposa? ¿Qué es Efesios? Ama a tu esposa. Mujeres, ¿qué dice la Biblia que tienes que hacer con su esposo? Varias cosas. No lo quieren decir, se lo olvidó. Nadie lo quiere decir. Es una palabra fea, pero dígala, hermana, dígala. ¿Qué tengo que hacer? Le cuesta. No lo quiere decir, mira, no lo quiere decir. Nadie le quiere decir que nosotros dijimos amar, así dijeron todos los hombres, ¿verdad? ¿Y las mujeres qué tienen que hacer con el esposo? Respetar, ¿ok? Respeta, dice. Someterse. Dígalo a mí. Bueno, vamos a dejarlo de respetar porque someterse suena muy feo. Respetar. No vamos a entrar en detalle, pero yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé que tengo que amar a mi esposa. Entonces, si yo tengo que ir a la escuela, dejar a mis hijos, no sé, en todo caso me quedo súper, tengo que ir a trabajar. Yo sé que tengo que amar a mi esposa. Si yo desobedezco, me pongo a hablar con una mujer que no tengo que hablar. Yo sé que no está bien, que no tengo a mi esposa. Me pongo a hacer cosas que es sencillo, hermano. A veces decimos, no sé qué hacer, es que obedezca. Es que si yo le digo a mi jefe que se dañó tal cosa, me van a regañar. Pero la Biblia, ¿qué te dice? Que hable con obedezca. De lo demás se van a encargar. Yo sé que tengo que decir la verdad. Dañó, perdí un dinero, me equivoqué de cliente, no sé en qué trabaja usted. ¿Qué tengo que hacer? Decir la verdad. Sobró un dinero, lo tengo que devolver. No es mío, lo tengo que dar. Alguien habla mal de mí, me hizo daño, ¿qué dice la Biblia? Tengo que perdonar, tengo que orar por él. Yo sé lo que tengo. Nosotros, los que tenemos años en la fe, sabemos que tenemos que hacer, pero nos complicamos la vida. Obedecer. Suena fácil, pero es difícil. Y vienen las bendiciones. Y acá me encanta porque todo el capítulo se trata de obediencia. El pueblo sabía que tenía que hacer la Pascua, sabían que tenía que circuncidar. Sabían, simplemente tenían que hacer caso. De lo demás yo me encargo, dice el Señor. Y a nosotros nos dice lo mismo. Acá Josué nos está mostrando algo claro. Vean, bueno, primero dice que estando Josué cerca de Jericó, o sea, ya de los muros, Josué estaba cerca, dice que alzó los ojos y vio varón que estaba delante del cual traía una espada. ¿Qué significa eso? La espada desenvainada.
fuera de su estuche. ¿Está bien? ¿Qué hace un soldado? ¿Por qué un soldado tiene la espada fuera de su estuche? ¿Qué significa? ¿Ah? Viene, o sea, que le va a cortar la cabeza a alguien, básicamente. Entonces yo no sé cómo Josué se animó a acercarse a hablar. Me imagino que quizás por la vestimenta dice, no parece cananeo, pero tampoco parece de los nuestros. Pero tenía la espada en mano. Este quiere, no sé cómo habrá sido, sinceramente, que habrá pensado, este quiere pelear, vamos a ver qué es. Entonces Josué se le acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de ellos? ¿Más qué le dijo? No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. ¿Y qué hizo entonces Josué? Postrándose sobre su rostro en tierra, dícele, adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué demuestra esto otra vez? Obediencia. Aquí no dice específicamente que era el ángel de Jehová, dice como como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Algunos dicen que es el arcángel Gabriel, pero no menciona que era un ángel ni arcángel, y dice que Josué se postró y le adoró. Si nosotros vemos a Gedeón o a María, cuando le dice que déjame adorarte, le dice no. Cuando aparece un ángel, él no permite que un hombre o un humano le adore. ¿Ok? El único que recibe adoración es Dios. Y en este caso no se le negó que fuese adorado y que se arrodillara y fuese adorado. Es más, si volvemos a leer, dice, y el príncipe del ejército de Jehová le respondió, que dice, quita, el 15, el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es, ¿y quién es santo? Dios. Entonces, por ende, el lugar que estaba tocando el ángel, la tierra, era santo. Ahí está el pasaje, no sé si lo puse, de cuando se le aparece a Moisés, la zarza ardiendo, ¿ok? Que le dice lo mismo, que se quite el calzado porque era tierra santa. Y ya terminando esto y llevándolo al día a día, hablamos de algo congregacional, del alimento espiritual para la congregación, de la obediencia en general del pueblo. Pero acá este evento, después de hablar de todo el pueblo de Israel, este es un encuentro personal de Josué con el ángel de Jehová o con Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir esta experiencia, ¿sí o no? La Biblia nos dice que podemos ir presentarnos confiadamente ante el trono de Dios, ¿sí o no? ¿Y cómo debemos de presentarnos? A mí me gusta esta parte por varias cosas. Primero, porque aparece el Señor listo para cortar cabezas, ¿ok? Ya estoy listo y atrás de él su ejército. Y segundo, cuando le dice ahí, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Como, Señor, ¿qué dice? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué te vaya? Primero, antes de continuar, se me quitan los zapatos. Es como cuando entras a una tienda y dices, bueno, ¿qué tal? Necesito... Buenos días, le dices, no sé quién aún es, ¿verdad? Buenos días, ahora sí, iniciemos la conversación. Ahora sí podemos hablar. En este caso, Josué se arrodilla, le adora, y que antes de que hablemos, antes de que decirte lo que hay que hacer, se me quitan los zapatos. ¿Eso qué significaba? ¿Por qué se quita uno los zapatos antes de entrar a una casa? Los que tienen esa costumbre. Josué, ¿por qué nos quitamos los zapatos para entrar a la casa? Pues están sucios, ¿verdad? Para no ensuciar. Y en este caso no hay mucha diferencia. Tierra santa, zapatos traen suciedad. No puedes venir ante mi presencia sucio. Presentarte ante mí. Entonces, ¿qué nos llama hoy Dios? Queremos victoria. Queremos un milagro. Queremos que Dios se manifieste. Estoy cansado de mi vida monótona. Paso número 1. Dice el Señor, quítese los zapatos. Primera de Juan 1.9, ¿qué dice? ¿Alguien si quiere lo busca y lo leemos? Para que vea que no le estoy mintiendo. Primera de Juan 1.9. Está ahí al final. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Hermanos, todos tenemos pecados. Todos luchamos cada día. Y esta acción que vemos con Josué tiene que ser día con día, de obediencia. ¿Cuál es el primer paso de obediencia? Todos los días. Quítate los zapatos. Ahora sí podemos hablar. Todos los días tenemos pecado que confesar. Es más, lo ideal sería antes de irnos a dormir para no irnos a dormir ofendidos o enemistados con Dios. Todos los días es un paso de obediencia. Y créame usted, hermano, que si usted empieza a tomar estos pasos de obediencia, paso 1, hermano, confiesa tu pecado. Vos sabés cuál es tu pecado. Vos sabés cuál es tu lucha diaria. Yo tengo luchas diarias. Y ese primer paso a la victoria, y no estoy hablando de una victoria material, ¿ok? Porque si nosotros vemos, si hubiésemos sido amigos de Job, hubiésemos dicho, cuando Job perdió todo, este men no está en victoria, está en pecado. Pero cuando vemos cómo termina la historia, pues no. Si hubiésemos conocido a Juan el Bautista, que comía miel silvestre y langostas, o sea, grillos, y se vestía con piel y estaba todo zaparrastroso, hubiésemos dicho, este men no está en victoria. Pero Jesús dijo que no hubo mayor profeta que Juan el Bautista. Y Dios mismo dijo de Job que no hay hombre como él en la tierra. Entonces no necesariamente las victorias se reflejan por lo material, pero sí por lo espiritual, por la bendición, por el legado que yo dejo. Soy de bendición a mis hijos, a mi entorno, a mi familia. ¿Querés bendición? ¿Querés sustento? ¿Querés esto? ¿Querés aquello? Paso número 1, quítate los zapatos. Confiesa tu pecado. Obedece. Dios se va a encargar del resto. Vea, el pueblo estaba en continua desobediencia y ya espiritualmente todos ya habían sido derrotados. Vos y yo estamos en desobediencia y no nos falta pan, no nos falta comida, no nos falta salud. Y te apuesto que todo lo que estamos acá, esta semana, estuvimos en desobediencia. Pero Dios es fiel. Y aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y esta historia continuará. Pero ahí quiero que se lleve a su casa la última frase. La que sigue, doctor. Y Josué así lo hizo. Hermano, más allá de lo que vimos hoy, vos sabés lo que tenés que hacer. Estás en la escuela, estás en el trabajo, vos sabés que no tenés que decir palabras sucias, vos sabés que no tenés que ver pornografía, vos sabés que tenés que amar a tu esposa, vos sabés que tenés que cumplir en el trabajo y decir la verdad. Vos sabés lo que tenés que hacer. Hágalo así, hermano. De lo demás se va a encargar Dios. La victoria viene sola y la victoria la vamos a ver en el capítulo 6, que no me toca a mí. Y al final tengo un resumen de la frase nada más para no olvidarme. Bueno, no sé si se va a poder cantar la canción por el tiempo, pero porque ya me pasé. Dice, Josué nos enseña que la verdadera victoria comienza antes de la batalla, en la obediencia y en santidad. Cuando honramos a Dios, Él pelea por nosotros. La obediencia trae bendición, identidad restaurada, provisión nueva y victoria asegurada. No sé cuál es su situación económica, espiritual, familiar. En algunas de esas áreas yo sé que estamos luchando día a día. Y yo sé que más de uno estamos anhelando victoria, vencer esa área. Hermano, el paso número 1, ¿cuál es? Quitarse los zapatos. Siguiente, Señor, obedecer. Hermano, vea, no porque yo sea el hombre de Dios. Si ustedes conocen mi vida, se dan cuenta que no lo soy. Pero la obediencia, la simple obediencia en su palabra, va a traer victorias que usted no se imagina en su vida. Entonces, le animo a hoy que tome ese paso si no lo ha tomado, que salga de ese estancamiento como el pueblo de Israel y que dé ese paso de obediencia y santidad. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día, gracias por esta oportunidad, Padre, por tu palabra especialmente, Señor, que podemos ver, conocer tu persona, Padre, porque el mismo Dios que estuvo con Israel, que estuvo con Josué, Señor, que te presentaste ante Josué, Señor, como soldado, como príncipe del ejército de Jehová, Señor. Es ese mismo Dios, Señor, que podemos ver cada mañana, Padre.
que podamos verte así, Señor, con espada en mano, Señor, sabiendo que tú vas delante de nosotros, Padre, sabiendo que tú ya tienes el enemigo, Señor, vencido, Padre, desde antes, Señor, que podamos confiar en ti. Y sabemos que la forma de gozar de esas bendiciones es buscándote, amándote, Señor, confesando nuestros pecados, Padre. Queremos ser testigos, queremos verte orar, Padre. Y sabemos y entendemos que la única forma es entregando nuestro corazón a ti, Señor, en obediencia. Es difícil, Señor, sabes que somos rebeldes, que somos pecadores. Pero hoy te pido ayuda a cada uno de nosotros, Señor, a cada uno de tus siervos, Señor, a cada uno de los hombres, mujeres, jóvenes que están hoy aquí, Señor, presentes, que están luchando, Señor, que quieren obedecerte, Padre, que quieren amarte, pero les cuesta aún, para que les des esa fuerza, Señor, y puedan entender que tienes grandes milagros, Señor, para su vida. Señor, bendice este tiempo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.